Luego, por cierto, otra noticia que salía ayer de la mano de Tomás González Martín de ABC era una que a mí me parece lo suficientemente interesante como para explicar las idas y venidas de este jugador, es decir, la montaña rusa que es la carrera de este jugador, que es Marco Asensio, por la que está pasando. Y es que comentan que Carlo Ancelotti y Antonio Pintus no solo están trabajando físicamente con el jugador balear, sino también psicológicamente. Ahora mismo parece, o la sensación que da, es de que está en un punto similar al de Vinicius hace un año, cuando se encaraba al gol y siempre fallaba en el último momento. Y esto era un tema más psicológico que otra cosa. Bueno, pues al final tienen que estar haciendo trabajo, como digo, mental, precisamente para que el jugador sea mucho más definitivo, se atreva mucho más, sea mucho más vertical, que es lo que en mi opinión se le pide al jugador, y en cierto modo, pues que de una manera o de otra pueda hacer las cosas bien en el Real Madrid. Porque si hay algo que se le critica a Asensio, no es precisamente la falta de calidad, todo lo contrario, es un jugador al que le sobra calidad, pero el problema es la falta de atrevimiento, la falta de echarse para adelante, la falta de arrojo, la falta de uno contra uno. Ese tipo de cosas, y sobre todo la irregularidad, por supuesto, ese tipo de cosas son las que quiere ver el aficionado del Real Madrid y las que espera de Marco Asensio. Así que bueno, veremos en ese sentido si al final nos encontramos con algo parecido o, por el contrario, el trabajo de Ancelotti Pintus no da frutos y al final tenemos que darlo por perdido. Al final de la temporada seguramente tendremos la respuesta, que es más o menos cuando sabremos si Asensio se queda o no. Y como ya sabéis, pues de cuando en cuando en la página Footy Headlines van filtrando cositas acerca del Real Madrid y en este sentido han vuelto a filtrar la camiseta de calentamiento que yo ya os traje hace un tiempecito y que ya os dije que me parecía un poco psicodélica, y es que al fin y al cabo tiene motivos más bien grafiteros y urbanos que bueno, pues a mí personalmente no me gusta mucho, pero en cualquier caso esa es la que parece ser la camiseta del Real Madrid de la próxima temporada de calentamiento. También andan por ahí y os las traeré en cuanto pueda las camisetas de juego, es decir, lo que va a ser la primera, la segunda, la tercera equipación. Y esto, por cierto, me trae a la mente de que si no lo habéis hecho ya, suscribíos a mi canal de Twitch. Digo suscribíos, no que me sigáis, que me podéis seguir también, por supuesto, pero si os suscribís a mi canal de Twitch por 3 pavos al mes, vamos a sortear camisetas prácticamente cada mes. Así que, de hecho, hoy voy a hacer uno de los sorteos, así que todavía estáis a tiempo de entrar en el mismo y participar precisamente por 3. Estoy sorteando 3 camisetas del Real Madrid, la primera, la segunda y la tercera equipación de este año. Así que bueno, pues si es esta, pues vale, perfecto. Me parece muy bien. También es verdad que la de este año también es bastante psicodélica. A mí la verdad es que los últimos diseños de Adidas me chirrían bastante, no me gustan nada, pero bueno, prefiero las de equipo. Me refiero, o sea, estoy hablando de las de calentamiento, que son las que no me gustan. Las de equipo, bueno, son un poquito mejores. A mí personalmente mi favorita siempre he dicho que es la de 2009-2010, pero en cualquier caso creo que las de campo ya son un poquito más decentes. Así que bueno, pues esta parece que va a ser la de calentamiento del año que viene. Y luego dejadme que os dé un dato muy curioso, y es que hay un jugador del Real Madrid que, a pesar de sus lesiones, es el único que lleva 36 partidos formando en el 11 titular sin conocer la derrota, lo cual es una auténtica maravilla, porque se trata de Dani Carvajal, que cada vez que está en el campo, como digo, no pierde en Liga, no pierde en Liga, de hecho, desde el 22 de febrero de 2020, es decir, antes de que empezara todo el tema de la pandemia. Con él en el campo, el Real Madrid no pierde nunca, o prácticamente casi nunca, por lo menos en Liga. Lleva invicto 2 años y 36 partidos, lo cual es una absoluta barbaridad. También es verdad que en estos 2 años Carvajal solo ha disputado 36 encuentros, es decir, el 47% de los partidos, porque la mitad se los ha perdido, como sabéis, por lesión. El tema de Carvajal, pues es el que es. Es un, lógicamente, de lateral derecho muy rocoso, es un tipo contundente, es un muy buen defensa del Real Madrid, pero el problema que tiene es que la disponibilidad que tiene para el equipo blanco pues no es toda la que nos gustaría, porque siempre anda teniendo problemas con las lesiones y siempre anda de baja. Bueno, no siempre, pero demasiado habitualmente o demasiado de una manera muy recurrente está de baja, y lógicamente esto a la gente no le gusta, porque le gustaría verle lógicamente ocupando su puesto pues prácticamente cada domingo. Es verdad que hemos tenido Lucas Vázquez, que en mi opinión ha sacado con bastante honor este puesto, es decir, que en cierto modo cuando no hemos podido disponer de Carvajal, pues en cierto modo sí que hemos tenido a Lucas ahí cumpliendo. Así que bueno, ojalá que se acabe esta mala racha para Carvajal y que pueda continuar adelante.
Por cierto, una muy buena noticia para el Real Madrid es precisamente que los dos jugadores que caían en el último momento enfermos en la pasada convocatoria frente al Granada y que les impedía estar en ese encuentro van a estar disponibles para el equipo blanco. Y por supuesto me estoy refiriendo, como no, a Casemiro y Lucas Vázquez, que como sabéis causaron baja prácticamente en el último momento y sin que nadie tuviera tiempo para manifestarlo, simplemente para maniobrar. Al parecer una gastroenteritis les apartaba del equipo. La verdad es que debió ser durante la noche o lo que fuera, pero lo cierto es que no pudieron participar frente al Granada cuando Casemiro, por ejemplo, sí que se suponía que iba a estar como titular. En cualquier caso, parece que ya están recuperados y parece que van a estar el próximo sábado frente al Villarreal. No va a haber ningún problema para que estén y bueno, pues en principio yo me alegro porque lógicamente, sobre todo Casemiro, es una pieza clave, es una pieza importantísima y no esperaba menos que estuviera en el 11 titular, puesto que al final, cuando estuvo el otro día Camavinga, bueno, tuvo ahí un fallo al principio del partido, perdió una pelota peligrosísima, luego además Ancelotti le cambió en el minuto 45, con lo cual no creo que el jugador contentara demasiado a Carleto, pero bueno, en cualquier caso yo personalmente creo que desde luego la cosa no tiene por qué tener mayor complicación y seguramente Casemiro, no sé si Lucas Vázquez, no lo creo porque el otro día ya estuvo Carvajal, yo creo personalmente que no va a tener ningún problema en estar en el 11 inicial y Lucas pues seguramente volverá al banquillo, pero por lo menos podrá estar disponible también para Carlo Ancelotti. Y hoy quien se ha confesado largo y tendido en prensa ha sido Casemiro, que ha estado hablando prácticamente de todos los aspectos del Real Madrid, de su carrera, de su vida propia y todo este tipo de cosas. Y lógicamente si hay un titular que resalta por encima del resto es el de que él es el encargado de recuperar balones y hacer las tareas sucias del equipo, es decir, ese tipo de trabajo que también hay que hacer y para el que necesitas a un experto y para eso Casemiro lógicamente se pinta como nadie porque además dice que él nunca obviamente va a hacer daño a los rivales pero que lógicamente tiene que hacer o tiene el encargo de hacer una tarea que no es bailar precisamente con la más guapa sino más bien con la más fea y bueno pues lógicamente siempre conlleva riesgos el hecho de que siempre vaya al límite en las entradas pues lógicamente te juegas muchas tarjetas que no te pasen ni una, estar mal mirado, estar o tener muy mala prensa, decir que eres un bestia, un animal, un carnicero, un no sé qué. Entonces él yo creo que asume bien su rol, su papel en el Real Madrid, está intentando hacerlo a la perfección o mejor que nadie desde luego y bueno pues habrá veces que obviamente sea más complicado, habrá veces que sea más sencillo, pero desde luego la cosa pinta de esa manera. Así que bueno, pues en ese sentido yo creo que tenemos que seguir confiando en Casemiro, creo que tiene una labor fundamental en el Real Madrid, creo que tiene un trabajo enorme por hacer y que se le agradece muchísimo precisamente por eso y bueno pues más allá de otra cosa yo espero que le siga yendo igual de bien porque igual que le va el bien nos va a nosotros bien. Y bueno, pues finalmente ha terminado por estallar la gran crisis en el Fútbol Club Barcelona y es que el CEO del equipo blaugrana ha terminado dimitiendo tras conocerse el acuerdo final de sponsorización con Spotify. Ferran Reverter, CEO del Barcelona, anuncia su salida del club, salida sorpresa porque nadie absolutamente contaba con ello. Ya sabéis que el acuerdo se hace o se cierra por 280 millones, quiero recordar, para las próximas 3 temporadas. Y bueno, pues en este sentido, la verdad es que no sé de dónde o de quién ha venido este patrocinio o el acuerdo o quien sea o quien ha estado trabajando más en él. Está claro que el CEO, Ferran Reverter, puede haber estado trabajando, pero el problema es que no está de acuerdo con ciertos puntos. Dicen que son temas personales y familiares, aunque esto parece muy extraño que se haya producido justo después del acuerdo con Spotify y el Fútbol Club Barcelona y lógicamente no es una buena noticia porque añade inestabilidad a un club que está necesitado, muy necesitado lógicamente de estabilidad, de solidez y todo este tipo de cosas. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Al final este rumor que salía por internet al final se va a hacer realidad, que el Fútbol Club Barcelona va a fichar o va a trabajar con Spotify, que por cierto le tienen que cambiar el nombre, dicen, o le van a modificar el nombre al Camp Nou. No sé si se llamará Spotify Camp Nou o Camp Nou Spotify o lo que sea, pero desde luego el acuerdo ya lo tienen y como decíamos ayer, justo en el tema cuando consigues patrocinios, lógicamente te sacan de la marea.
Y justo lo que comentábamos ayer hablando de la defensa, hablando en el directo de Twitch, donde, bueno, pues hablábamos en cierto modo de lo que es la planificación de la temporada que viene, me preguntabais por Rudiger y yo os decía que aparte de Rudiger también estaba Wesley Fofana, porque además Rudiger parece que había rechazado una de nuestras ofertas para unirse al equipo por 204.000 euros a la semana, y ahora parece que efectivamente en Inglaterra empiezan a hacerse eco de esa misma información en la que dicen que el conjunto blanco parece que está inclinándose cada vez más por Wesley Fofana. La verdad es que es un tío que es como apuesta de futuro espectacular. Son 21 años, 1,90 de estatura y lógicamente titular indiscutible en el Leicester, así que es muy probable que venga en reemplazo de Vallejo, que en mi opinión creo que no va a continuar en el Real Madrid. Seguramente salga, no creo que cedido tampoco, pero el Madrid intentará buscarle acomodo en otro lugar. El Real Madrid necesita un cuarto central y lo cierto es que la ventaja de Fofana con respecto a Rudiger es, pues lo dicho, es un chaval joven, no tiene quizá la experiencia del alemán, pero creo que tiene una proyección tremenda y lógicamente teniendo una Alaba ya con 28 años, yo personalmente creo que es un jugador que puede venir, quizá no ser titular indiscutible, pero sí ir formándose lo suficiente como para terminar siéndolo en el Real Madrid. Así que bueno, pues ahora yo creo que solamente queda esperar acontecimientos. Puede ser, lógicamente, y parece, de hecho, así comentaron en ABC, que el Real Madrid anda en busca de defensores y de un lateral, de centrales y de un lateral, así que muy probablemente Wesley Fofana entre dentro de los planes prioritarios para el verano. Luego además también viene hoy en OK Diario recogido el hecho de que al parecer en la cúpula del Real Madrid hay bastante molestia por cómo está Ancelotti gestionando el tema de Hazard, y es que según Eduardo Inda no le pone lo suficiente como para que se revalorice y lógicamente poder venderle a mejor precio a final de temporada, sino que lo que está haciendo es básicamente dejarle sin jugar minutos, y el gran problema es que el jugador ya no solo no puede aportar al equipo nada, sino que encima no se revaloriza, no se pone de cara a la galería y lógicamente nadie va a estar interesado a final de temporada por el jugador, y si están interesados evidentemente no va a ser para pagar mucho dinero, y esto por lo visto ha mosqueado bastante a la cúpula directiva, que no entienden cómo después, al parecer, de haber informado a Ancelotti de que haga exactamente lo contrario, lo que está ocurriendo es que el jugador al final siempre se termina quedando en el banquillo. Podríamos decir lo mismo de Luka Jovic, pero bueno, sus razones tendrá. Yo entiendo que si lo hace es porque Ancelotti sabe que tiene el apoyo precisamente de la cúpula directiva para hacerlo, pero obviamente esta revelación de Eduardo Inda puede dar al traste con todo. Es verdad que Tomás González Martín ya señaló que en la cúpula directiva no estaban demasiado contentos con la gestión de Ancelotti de los dos últimos encuentros a nivel de alineaciones. Yo creo que eso nos pasa a todos los madridistas, porque yo lo que vi personalmente es un entrenador con un ataque de entrenador, porque no tenía ningún sentido. Lo que pasa es que la de Granada le salió bien y la de Bilbao no, así que veremos a ver qué pasa. Y en la misma línea que comentábamos algunos ayer, y además de los primeros, no es por echarme flores, pero así era, de que efectivamente las palabras de Kylian Mbappé se habían malinterpretado de muchas maneras porque ese mensaje era muy abierto y se abría muchísimo a la interpretación. Fabrizio Romano comentó que efectivamente las palabras de la entrevista de Mbappé ayer no significan que no vaya a ir al Real Madrid. Él simplemente quiere ser respetuoso con el Paris Saint-Germain y enfocarse lógicamente en la próxima eliminatoria. Esa es la interpretación que hace Fabrizio Romano, esa es la interpretación que hicimos nosotros y esa es la interpretación que hace la gran mayoría del mundo periodístico a día de hoy. Así que tranquilos. Una vez más vuelvo a lanzar un mensaje de tranquilidad con respecto al tema de Mbappé, porque si por alguien hay que estar sufriendo es más por Erling Haaland que por Kylian Mbappé, que está más que hecho. Es decir, yo no creo que haya a día de hoy nadie que tenga alguna duda razonable, mínimamente fundamentada, de que Mbappé no va a venir al Real Madrid. Es realmente complicado. En el mundo del fútbol todo puede ocurrir, pero de verdad, dejadme que os diga que es que el jugador no quiere ningún tipo de incendio. Y ayer también Fabrizio Romano estuvo hablando largo y tendido de esto. El PSG estaba furioso con el Real Madrid por todos los mensajes públicos que había dedicado parte de sus jugadores al jugador, y evidentemente no quería más historias, y lo que ha hecho el Real Madrid es cerrar la puerta ahora mismo a cualquier tipo de elogio, halago o cosas de ese tipo para calmar las aguas y calmar la situación y que no se le eche de encima a Kylian Mbappé. Así que ahí está la historia. Luego otro tema vergonzoso, porque es la propia naturaleza de la situación, es lo que a muchos madridistas se nos ha quedado en la retina cuando las cámaras de televisión publicaron el otro día lo que Mateu Laoz le decía a Carlo Ancelotti precisamente cuando le protestaba esa jugada que estuvimos viendo en el directo de Twitch, cuando se veía cómo el pase de Marco Asensio a Fede Valverde era perfectamente legal. Luego Fede Valverde arrancaba en un sprint que ganaba la posición al defensa del Sevilla y
por algo que nadie entiende todavía, Mateu Laoz pitaba falta cuando Valverde ni soltó el brazo, ni tiró al defensor del Granada, ni nada parecido. Bueno, pues le protestó a Ancelotti esa jugada y lo que se vio en las imágenes de televisión es a Mateu Laoz diciéndole: esto es el nuevo fútbol. No entendemos muy bien por qué, no sabemos si simplemente quería justificarse, no sabemos cuál era el fin o el propósito de este árbitro, pero desde luego que metió la pata hasta el Corvejón, está claro, porque hemos visto y lo estuvimos viendo en el directo de Twitch, que de ninguna manera, de ninguna de las maneras, efectivamente ocurrió así. O sea, Fede Valverde arrancó en un sprint brutal, le ganó la carrera al defensor del Granada, se quedaba solo en una ocasión manifiesta de gol para el 1-0 y nos pitaban falta. ¿Por qué? No lo sé y nadie lo sabrá, porque esto es una falta que se inventó Mateu. Y luego intentas encima justificarlo. O sea, es que es triste y lamentable. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Pero desde luego, como estas, siempre, todas las jornadas, nos comemos alguna. Y además es que no hay excepción. Y lógicamente lo que quedaba por saber era si efectivamente esas palabras de Kylian Mbappé no iban en la dirección de negar un posible fichaje por el Real Madrid, sino simplemente de posponerlo, de ser políticamente correcto o como se quiera ver esas palabras del jugador de Bondy. Lo cierto es que lo que quedaba a preguntarse, y a eso respondió Andrés Onrubia, es, bueno, ¿y cuándo va a comunicar su decisión de fichar por el Real Madrid? Pues muy sencillo, si pasa la eliminatoria con el PSG, todo quedará pospuesto para prácticamente el verano y final de temporada, y si no pasa la eliminatoria, entonces se comunicará su decisión. Pero dejadme que os haga una matización, y es que al parecer, aunque no pase la eliminatoria, Mbappé no va a decir que va a fichar por el Real Madrid a mitad de temporada. Mbappé en cualquier caso dirá que no renovará con el Paris Saint-Germain, pero ya está, nada más, nada absolutamente más, ¿me entendéis? Así que en ese sentido yo creo personalmente que no tiene ninguna historia que pensar aquí, es básicamente la inercia natural de las cosas. Lógicamente, si el jugador sigue vivo en Champions, seguirá súper concentrado con el Paris Saint-Germain para poder llegar al Real Madrid como campeón de Europa, eso ya os lo digo yo, y además sería algo muy positivo para... A ver, muy positivo, lo positivo es que ganemos nosotros la Champions, lógicamente, pero que si somos eliminados y alguien tiene que ganarla, mejor que sea Mbappé para que adquiera experiencia suficiente para cuando venga con nosotros, evidentemente, ponerla a trabajar. Así que todos tranquilos con este tema, que nadie sufra, que cuando pase la eliminatoria estoy seguro de que algo ocurrirá y además en el buen sentido. Y bueno, no hemos empezado la eliminatoria con el Paris Saint-Germain y dejadme que os diga que ya parten con ventaja. Vamos a por ello. Bueno, sí, a lo mejor muchos de vosotros no os explicáis por qué, pero efectivamente el Paris Saint-Germain parte con ventaja en la eliminatoria con respecto al Real Madrid. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el equipo parisino jugará su partido de Ligue el viernes, de Ligue 1 el viernes, mientras que el Real Madrid se medirá con el Villarreal el sábado, básicamente a 3 días vista del partido de Champions en París. El asunto es que el Real Madrid, lógicamente, como podéis deducir, tendrá un partido menos de descanso y encima ha estado vivo en la Copa del Rey, más luego Supercopa y todo este tipo de trofeos, en los que obviamente el equipo blanco va a sumar al final, en total, en el global, un par de partidos más que el Paris Saint-Germain, más luego súmale todas las lesiones, bajas, sancionados Conmebol que hemos tenido con Vinicius, con Rodrigo, viajes, etcétera, etcétera. Es decir, que el Real Madrid tiene que ser consciente de que la visita a París no va a ser, desde luego, un paseo en el parque, precisamente porque hemos tenido a jugadores que han pasado por diferentes trámites que, lógicamente, yo creo van a hacer al final resentirse a la plantilla de Carlo Ancelotti de cara a la eliminatoria. Pero en cualquier caso no hay excusa, o sea, tenemos que salir allí como si estuviéramos al 300% y, por supuesto, darlo todo, traer un buen resultado de allí, precisamente para que luego la eliminatoria en el Bernabéu o la vuelta en el Bernabéu sea más o menos llevadera. Pero sí que dejadme que os diga que este maldito calendario lo que ha conseguido es que el PSG objetivamente llegue un poquito mejor que el Real Madrid. Luego, otro detalle importante de cara a la eliminatoria, de cara al partido frente al Paris Saint-Germain en París. Dejadme que os diga que los precios de las entradas se han disparado, la reventa legal de las mismas se está volviendo absolutamente brutal y desde luego más de uno va a hacer su agosto. Y esto, de alguna manera, en connivencia con el gobierno francés, que decidió levantar las restricciones a tiempo para que el Estadio del Parque de los Príncipes se llene hasta la bandera y, lógicamente, sea una olla a presión. Vamos a flipar. O sea, dejadme que os diga que después del COVID yo creo que este va a ser uno de los partidos no más vistos, sino más emocionantes, y que, como digo, será una auténtica olla a presión, precisamente porque tendrá probablemente las gradas abarrotadas, las gradas llenas, y sabéis que en París nos tienen muchas ganas por el tema de Mbappé. Es decir, va a ser una eliminatoria
con muchísimo morbo que muchísima gente a lo largo y ancho del globo, a lo largo y ancho del planeta va a ver, porque nadie absolutamente se lo quiere perder. Y lo bueno para el Paris Saint-Germain es que desde luego van a hacer una caja espectacular, pero eso sí, el Paris Saint-Germain, ya os digo yo, que tiene problemas suficientes como para verlo de otra manera y decir, bueno, sí, vamos a hacer caja, pero aquí hay muchas cosas que arreglar. Es decir, los números rojos del Paris Saint-Germain desde luego no se arreglan con un solo partido. Pero más allá del tema, lo que tiene que ser importante para el Real Madrid y que tenemos que analizar es el hecho precisamente de que la cosa puede ser tan tremendamente brutal que nos pueda afectar a nivel, pues eso, personal, no personal, sino psicológico, es decir, de no saber dónde estamos, de saber que es una eliminatoria que es brutal, que es contra un equipo de mucha entidad y que la cosa se va a poner muy difícil. Y como os comentaba, pues quien también habló acerca de Kylian Mbappé, de sus palabras y de su futuro, era ni más ni menos que la voz autorizada del mundo de los fichajes del fútbol, Fabrizio Romano, quien decía que efectivamente hay muchísimas posibilidades, de acuerdo a sus informaciones, de que el Real Madrid termine fichando a Mbappé y de que Mbappé termine jugando para el Real Madrid este verano gratis. Es decir, el periodista, que ya sabéis que participa en un montón de diferentes podcasts, directos, tiene el suyo propio, luego también hace sus vídeos para YouTube y todo este tipo de cosas, bueno, pues comentaba que efectivamente no había ninguna duda de que, como todo el mundo sabe, las posibilidades de que Kylian Mbappé juegue en el Real Madrid son altísimas. Y todo esto, lo de Fabrizio Romano, lo de Honrubia, lo de Roten, viene todo justo en el día después que el jugador habló. Es decir, que no era para nada justificado las dudas de muchos madridistas, y muchos de vosotros veníais precisamente a mi Instagram a comentármelo, que jolín, que cómo había dicho esto, que ahora ya nos veíamos de otra manera, que ahora estaba más complicado, que no sé qué. No está justificado ese miedo para nada, y os lo comenté, es una tontería, os lo dije, va en esa dirección, no hay por qué tener ningún tipo de miedo porque la cosa está más que hecha. Lo que ocurre es que al final, en cierto modo, el jugador tiene que ser muy prudente con lo que dice, y que las cosas han cambiado se refería básicamente a que en lugar de firmar o sellar o hablar ni de ningún acuerdo ya cerrado con el Real Madrid, lo que ha hecho la eliminatoria es posponerlo, pero ya está, no quitarlo, ni cambiarlo, ni terminarlo, ni nada parecido. Luego ayer Andrés Onrubia también habló de largo y tendido de Kylian Mbappé, pero en este caso era un artículo que escribió acerca de lo que había dicho Jérôme Roten, precisamente en Francia, en su programa, donde él cree, Jérôme Roten, que la vía con Kylian Mbappé, la vía de la renovación, es una vía muerta, es decir, la decisión está más que tomada y no ve ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, de que efectivamente Kylian Mbappé pueda en cierto modo revertir su situación o hacer algo diferente que no sea salir de París. Es cierto que a lo largo del artículo, si lo veis concretamente en su último párrafo, os daréis cuenta de que Roten no puede afirmar ni asegurar, o por lo menos no quiere hacerlo, que el jugador vaya a jugar en el Real Madrid, pero lo que sí que deja claro es que efectivamente el jugador no será jugador del Paris Saint-Germain a partir de junio, y lo que tiene claro es que las palabras del jugador el otro día no cambian absolutamente nada. Para él la cosa está prácticamente hecha, para él y para prácticamente todo el mundo. De hecho, Andrés Onrubia también tuiteaba algo parecido y en la misma dirección. Andrés Onrubia, que ya sabéis que conoce el fútbol francés como la palma de la mano, y en ese sentido creo que allí nadie tiene ya duda de que efectivamente no será jugador del Paris Saint-Germain a partir del próximo mes de junio. Sí es verdad que se extendió algún rumor también diciendo que la familia todavía estaba en contacto con algunos de los miembros de la directiva del Paris Saint-Germain, que de hecho estos todavía están convencidos de que pueden convencerle, valga la redundancia, de que se quede, pero desde luego la cosa no es así y no va en esa dirección. Por cierto, que el otro día frente al Granada se produjo una situación que hacía ya unos cuantos días no se había producido, y es cierto que me volvió a llamar la atención porque parece que andamos otra vez a vueltas con algún filtrador topo o similar, y es que Ancelotti volvía a sacar el once inicial con 2 horas de antelación, algo que es prácticamente o básicamente inusual, puesto que lo normal es que con 1 hora de antelación sea cuando efectivamente el técnico del Real Madrid dé a conocer que 11 jugadores van a jugar el encuentro. Parecía luego, además, durante un tiempo estuvo ocurriendo esto, luego se volvió a sacar con 1 hora de antelación, y eso es
lo que a mi interpretación fue acabar o descubrir quién estaba filtrando lógicamente las alineaciones. No voy a dar nombres porque lógicamente no tengo sospecha de nadie, pero está claro que esto es una anomalía que nace dentro del vestuario porque no es nada normal que efectivamente unas veces esta alineación sea dada con una hora de antelación y otras veces lo sea dada con 2 horas de antelación. Así que bueno, pues en este sentido yo personalmente creo que es algo que lógicamente hay que vigilar, ¿vale? No creo que sea una cosa como para tirarnos de los pelos ya mismo, pero sí es cierto que hay que vigilar porque obviamente a nadie le gusta tener un filtrador en el vestuario, en el equipo blanco, y bueno, pues veremos a ver hasta qué punto puede llegar a afectar a la convivencia normal del vestuario. Seguramente habrá que fijarse en jugadores que ya no juegan habitualmente o que están fuera de los planes de Ancelotti, que son muy probablemente los que sean o los que estén filtrando las alineaciones. Lo que me ha llamado bastante la atención ha sido que a pocos días de la eliminatoria, el Collectif Ultras de París, es decir, los ultras del Paris Saint-Germain, han emitido un duro comunicado cargando contra el club y los jugadores, donde destaca una frase que han resaltado aquí en este titular que dice: amontona estrellas como un niño mimado. Hasta las narices fue el otro día el titular que sacaron de cuando estaban precisamente en la Copa, que fueron eliminados. Lógicamente la afición se lo tomó tremendamente mal y bueno, pues en cierto modo sigue el cabreo a pesar del 1-5 frente al Lille el otro día, y comentaban en ese comunicado: hace demasiado tiempo que el club nos ofrece una cara que ya no apoyamos, la cara de un club que amontona estrellas como un niño mimado sin importar la faceta deportiva, la cara de un club que sueña tan grande que da la impresión de que la temporada comienza en febrero y que desprecia los trofeos nacionales. Ya nos reconocemos a nuestro club. Hoy nuestra paciencia ha llegado a su límite. El texto critica la incomprensible gestión deportiva, señalando los incesantes cambios de entrenador, jugadores pocos utilizados para los que el fútbol ya no parece ser una verdadera prioridad, y atacan además los diversos privilegios otorgados a ciertas estrellas. Siempre hemos brindado nuestro apoyo inquebrantable a pesar de las inmensas decepciones. Hoy hacemos sonar la alarma. Jugadores, entrenadores, ya es hora de reaccionar o seguiremos enfrentando una decepción inaceptable. Respétennos, respeten nuestros colores. O sea, absolutamente brutal que a pocos días los ultras del Paris Saint-Germain se revuelvan contra el Khelaifi y contra los miembros de la directiva. Y ojo, porque para mí esto va a tener consecuencias y graves, pero no ahora, seguramente a final de temporada o si quedan eliminados con el Real Madrid. Y bueno, pues a pesar del buen partido que hizo el otro día y de las ganas que muchos de nosotros tenemos de verle sobre el terreno de juego, porque lo cierto es que el otro día con su entrada revolucionó, en mi opinión, el partido frente al Granada y terminó por hundir al equipo de Robert Moreno en su propia área. Lo cierto es que Fede Valverde no se espera que esté en los planes de la titularidad para el próximo partido frente al Villarreal, y lo que sí se espera, por el contrario, es que esté Casemiro, que lógicamente es evidentemente el que en cierto modo tiene que estar ahí pues en la gran mayoría de partidos, y hasta que no desaparezca o se retire o algo parecido, veo muy complicado que Fede Valverde pueda entrar, a no ser eso sí, que quizá puede, aunque esto lógicamente es difícil de imaginar, puede que si se van o no están Kroos y Modric, entonces sí que a lo mejor pudiera entrar en la historia, pero si no, lo veo realmente complicado. Y es una pena porque evidentemente si hay algo que nos gusta ver a los madridistas es a Fede Valverde trotar por el campo, porque es que su presencia lo cambia absolutamente todo. O sea, no tiene nada que ver el Real Madrid cuando está Fede Valverde que cuando no está. Le imprime otro ritmo, es un pulmón, estira al equipo, lo saca adelante, ayuda muchísimo en tareas defensivas y lógicamente es alguien a quien quieres tener en prácticamente cada partido. Pero bueno, pues por desgracia parece que va a ser complicado y tiene muy difícil seguir adelante como titular, puesto que dentro de lo que cabe la CMK está por ahí por delante y desde luego no tiene visos, desde luego, de debilitarse o de dar paso a nadie más. Así que bueno, pues vamos a tener que esperar, es lo que hay y no hay mucha historia más. Luego, por supuesto, como no, íbamos a comentar la exclusiva de Eduardo Inda, en la que afirmaba anoche en el Chiringuito, no sin una falta de sospecha grande por mi parte, de que Zidane habría intentado convencer a Mbappé de que se quede en el Paris Saint-Germain para preparar su nuevo proyecto. Hombre, yo personalmente me cuadra en el sentido de que si, como dice Inda, Mbappé le ha dicho que por aquí se va a Madrid, pues obviamente me cuadra con la noticia que salía ayer de que Zidane habría pedido a Cristiano Ronaldo para precisamente suplir a Kylian Mbappé. Ya digo que tiene bastante sentido, pero honestamente déjame que os diga una cosa. El sueño del jugador ha sido siempre jugar en el Real Madrid. Zidane lo sabe y si lo dijo, yo personalmente creo que sabía que lo hacía
a conciencia de que iba a perder el tiempo, porque la respuesta de Kylian Mbappé, yo creo personalmente que él sabía perfectamente que iba a ser esa, es decir, Kylian Mbappé no le iba a decir que sí a Zidane cuando sabe perfectamente que él lo que quiere es jugar en el Real Madrid, o sea, no tenía ningún sentido ni ninguna lógica, así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero yo personalmente creo que Zidane sabe que no puede contar con Mbappé, porque en tanto en cuanto tenga la posibilidad, Kylian Mbappé, como hemos venido estableciendo largo y tendido a lo largo de todos estos vídeos, Kylian Mbappé va a decir en cuanto pueda que no va a renovar con el Paris Saint-Germain y en cuanto pueda también dirá que viene a jugar al Real Madrid. Así que personalmente creo que no hay historia y está bien que Zidane lo haya intentado, puesto que efectivamente se confirma que el jeque le ha utilizado como baza para que se quede, pero no le ha funcionado.